nosotros debemos tener en cuenta que quien ha establecido las formas y las maneras en que el hombre se acerca a Dios es Dios mismo. Dios mismo es el que ha indicado la forma en que sus criaturas, en este caso el ser moral, el hombre, los hombres, se acerquen a él. Y esto también, de cómo acercarse a Dios, también fue una revelación progresiva en la Escritura. La Escritura nos muestra cómo poco a poco las personas que adoraron al Dios de Israel, al Dios de los judíos, al Dios de las Escrituras, poco a poco se empezaron a dar cuenta antes de que llegara la ley de Moisés, porque en la ley de Moisés ya específicamente se podía leer qué demandaba Dios en el culto que se le iba a rendir. Pero antes de la ley, el Señor de alguna manera manifestó la forma en que Él quería que le adoraran. Y este punto es muy importante cuando vamos a hablar acerca de la vida de Abel. Porque si hay algo que es una característica fuerte en la vida de este hombre de fe, es que él le presentó a Dios un culto, una adoración que Dios aprobó, que era la correcta. Abel es el segundo hijo de Adán y Eva. Su oficio fue el de ser pastor y es conocido porque por envidia fue asesinado por su hermano Caín. Su tristemente célebre historia es por eso. Hablando del nacimiento de Abel, hay que tener en cuenta algo que muchas veces como que nosotros no tenemos como muy presente. La expresión hebraica en Génesis 4:2, al decir, y otra vez dio a luz, refiriéndose a Eva, es susceptible a ser traducido como, y continuó dando a luz. En tal caso, no sería inverosímil la hipótesis de que Caín y Abel hubiesen sido o mellizos o bien sea gemelos. Por cuanto en el relato de Génesis capítulo 4 se omiten dos palabras que todo el tiempo se están repitiendo cuando se hablan de las genealogías y cuando se hablan de embarazos diferentes. Son las palabras conoció y concibió. En este caso, si hubiese sido otro embarazo, hubiese dicho, y tuvo a Caín. Y nuevamente, Adán conoció a Eva y ésta concibió y dio a luz a Abel. Pero no dice así la Escritura. La Escritura dice que Adán conoció a su esposa, a Eva, y dio a luz a Caín. Y seguidamente dice, y continuó dando a luz, y otra vez dio a luz. Entonces, lo más posible es que ellos hayan sido hermanos gemelos o mellizos. En la mayoría de los casos que se trata un tema de esta naturaleza en las Sagradas Escrituras, y como se los decía anteriormente, se mencionan los nacimientos consecutivos de los hijos de los mismos padres. El acto de concebir y dar a luz se menciona en relación con cada uno de los niños. Ustedes ven, por ejemplo, la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, y se van a dar cuenta que todo el tiempo se habla de concibió, dio a luz y murió. Concibió, dio a luz y murió. Concibió, dio a luz y murió. Aquí no se dice que Eva concibió y dio a luz a Abel, simplemente se dice que dio a luz a su hermano Abel. Además, se ha creído que en este primer periodo de la humanidad, pues estamos hablando de que no estaba tan deteriorada la raza humana como lo está el día de hoy, producto del pecado. Eran muy frecuentes los nacimientos dobles. En varios momentos de la Biblia pues, lo podemos ver, por ejemplo, Jacob y Esaú. Entonces, es muy posible. Su nombre. El nombre Abel significa, el nombre de Abel, se ha propuesto varias hipótesis. Sabemos que los niños hebreos recibían nombres que tenían algún significado especial y a veces el nombre reflejaba alguna circunstancia específica. Por ejemplo, hablando de Raquel cuando dio a luz al último hijo de Jacob. Ella al darlo a luz, ella tan pronto le pone el nombre, se muere. Y ella le pone a Benjamín, le pone Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Ella estaba a punto de morir, estaba agonizando. Jacob le cambia el nombre que le pone la mamá, le dice, tú no te llamarás Benoni, te llamarás Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Entonces, ahí podemos ver cómo los nombres reflejaban o una característica especial de la persona o una circunstancia especial. En el caso, por ejemplo, de Jacob, Jacob significaba el que engaña, el que suplanta.
porque al nacer Jacob quiso tomar el lugar de su hermano Esaú y nacer de primeras. En el caso de Fares, por ejemplo, dice la escritura, otro nacimiento duple que hubo en la genealogía de Jesús. Habla de que habían gemelos, habían dos niños por nacer, y que sacó la mano uno, y cuando sacó la mano, la partera le puso un hilo de grana, y la mano otra vez el niño la metió, y salió fue el otro niño antes. Una cosa re extraña. Y a Fares le ponen Fares porque la partera dice, ¿quién es este niño que se abrió brecha entre su hermano y el nacimiento? Porque es como si el niño le hubiese dicho al que tiene el hilo de grana en el brazo, quite de ahí, y sale el primero. O sea, el segundo salió de primeras. Entonces por eso le ponen Fares, el que se abre brecha. Entonces eso lo podemos ver muchas veces en la escritura. Entonces los nombres al interior de la Biblia son algo que hay que prestarle atención, es bien importante. Entonces, una de las hipótesis formuladas hace derivar el nombre Abel de una raíz que se podría usar del sumerio Ibil, por eso salió Abel, sencillamente algo sonoro. Pero otra sugiere una relación con el acadio, que es otro idioma, Ablu o Aplu, que significa hijo. Pero en siriaco, el mismo aplu o ablu significa pastor, que se va más como por ese lado. Pero en vista de la vida tan breve de Abel, su nombre se le identifica con frecuencia con el hebreo Ebel. Y Ebel significa hálito, vapor o soplo. Habla de algo efímero, algo muy breve, algo muy rápido. Y de pronto será como la mejor postura a la que nos inclinaríamos. De ahí el sentido temporal, de vanidad o de nada, aludiendo a su existencia que fue muy corta y que de alguna manera fue precaria. La tipología de Abel. Sin embargo, resulta importante advertir que Abel es también una figura típica de Cristo, porque procediendo su nombre de una raíz hebraica que significa resuello o exhalación, adquiere igualmente un sentido ya no de efímero, sino también se puede acceder a ese nombre exhalación como lo que asciende, lo que se va a una dimensión más alta, más sublime, convirtiéndose por ende en un tipo de hombre espiritual. Y cuando hablamos de trascender, no estamos hablando en el momento en que murió, sino que se puede hablar de que Abel era una persona que buscaba a Dios, que buscaba las cosas del espíritu, que buscaba las cosas espirituales, que no estaba, que él sabía, Abel sabía, como que reconocía que estaba en la tierra de paso, que él era sencillamente un extranjero, un advenedizo, un peregrino, y que sencillamente estaba de paso. Eso es lo que realmente puede representar la palabra Abel, el nombre Abel, y que, como en el caso de Jacob, de manera negativa, su nombre significaba el que engaña y demostraba el carácter de Jacob, que tuvo casi por 40 años. En el caso de Abel, su nombre exalta su carácter, y era un carácter que quería agradar a Dios. Por otra parte, habla también de la sangre inocente que se derrama en su muerte, hablando ya no del nombre, sino de las figuras tipológicas de Abel. Una de las figuras tipológicas es de un ser espiritual. Pero también podemos hablar de que otra tipología es la sangre inocente derramada en su muerte. Y eso es bien importante, la sangre inocente derramada en su muerte, porque estamos hablando directamente de una comparación con la sangre pura, sin mancha e inocente de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ese es el pasaje donde quiere devolver las monedas que producto de su codicia recibió Judas. Y él es consciente que a Jesús lo van a matar. Y el cargo de conciencia que tiene Judas precisamente es porque entregó sangre inocente. Judas nunca aceptó que Jesús era el Cristo. O sea, él no está arrepentido porque entregó al Cristo. No, él está arrepentido porque entregó a un inocente y lo van a matar, lo van a volver carne de cañón.
Pero miren ahí el texto. He entregado sangre inocente. Él entendió, esa parte sí la entendió, que Jesús no había hecho nada de lo que lo estaban acusando. Henry, ¿cómo dice el otro pasaje? Mateo 23:35 dice, así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Correcto. Ajá. Mateo 23, todo el capítulo 23, es una protesta que le hace Jesús a los fariseos. Y les está diciendo que ellos son como sus padres, porque sus padres también mataron gente inocente en su tiempo. Ellos mataban a los profetas. Cada profeta que se levantaba verdadero de parte de Dios, lo mataban los líderes religiosos y no les creían. Entonces, miren la importancia de ese término sangre inocente. Ahora, nunca vamos a poder, y esa aclaración la necesito hacer, nunca vamos a poder comparar. Recuerde que son tipos, y el tipo sencillamente es la sombra de lo que es perfecto. Era la sombra de la sangre inocente de Jesús. Cuando hablamos de que Abel era inocente, nos referimos a que lo mataron sin razón alguna. Cuando nos referimos que, cuando el Señor Jesús habla de la sangre inocente desde Abel hasta Zacarías, que es matado junto al altar, está hablando de gente que los mataron por servirle a Dios. Por eso los mataron, por servirle a Dios. Mas no quiere decir que esas personas eran inocentes, porque todas estas personas nacieron con el pecado original. Lo estamos comprendiendo, eso quiero dejarlo claro, quiero dejarlo muy claro. Ninguno de los que ha nacido después de Adán es inocente. Necesita ser redimido por la sangre del Cordero. Sencillamente es un tipo del antitipo que es nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí es donde precisamente tenemos que entrar a hablar de algo importante. Como ya he puesto a todos en una misma condición, desde el mismo Abel en adelante, el Señor determinó que de una manera Él iba a dar también como una sombra o un ejemplo del Cordero de Dios que iba a venir más adelante y que iba a quitar el pecado del mundo. Mientras doy la explicación, me gustaría que nuevamente Henry buscara Génesis 4:4 y mientras tanto buscara Constanza Juan 1:29 o Sergio. ¿Listo? Entonces el Señor, de alguna manera, dio a conocer al género humano que era necesario del sacrificio de un ser inocente para cubrir el pecado del culpable. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces estamos hablando ya puntualmente de dos sacrificios que se presentan. Uno que presentó Caín y otro que presentó Abel. El sacrificio de un cordero pudo haber sido mandato de Dios como anticipo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dice Juan 1:29? Ayúdame, por favor. Creo que es el testimonio de Juan el Bautista, si me ayudan. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Maravilloso. Ahora, si nosotros vamos más atrás, y si quieren ustedes ayúdenme, dejen los micrófonos activados. Si quieren ustedes ayúdenme. ¿En qué momento ustedes recuerdan antes de Génesis 4:4? Porque hasta ese momento no se habla de un sacrificio voluntario de parte de una persona de un cordero. Yo quiero que echen memoria ustedes y me digan cuándo es la primera vez que se realiza un sacrificio en la tierra. ¿Cuándo es la primera vez que se hace un sacrificio donde se quiere cubrir con la sangre de un animal el pecado del hombre? ¿Cuándo fue la primera vez que sucedió esto? ¿Quién me ayuda? Será Una pista es antes de Génesis 4:4. Cuando Adán y Eva tuvieron que sacrificar algún animal para cubrirse. ¿Pero quién lo sacrificó? No tengo la respuesta. ¿Quién me ayuda? ¿Quién ¿El sacrificó? mismo Dios? ¿Quién está hablando allí? Yo, Connie. El Sí. mismo Dios.
Dice Sí, que el el mismo Señor, Dios porque le dio la ropa para que se cubriera. correcto. Ahora, ellos se habían estado todo el tiempo desnudos, todo el tiempo habían estado desnudos, pero es Dios quien de alguna manera quiere cubrir ese sentimiento de vergüenza, no la desnudez propia, porque la desnudez no era malo para ellos. De hecho, la Biblia, algunos creen que era la presencia de Dios la que los recubría y por eso no se sentían avergonzados. Entonces el Señor es el primero en tomar un animal, tomar la piel de ese animal y hacerle vestidos, delantales a Adán y a Eva. Es la primera vez que se derrama la sangre de un animal para cubrir las consecuencias del pecado del hombre. Entonces, estamos viendo que hay ciertos antecedentes. Están viendo cómo el Señor empieza a mostrar de manera progresiva la forma en que quiere que la gente se acerque a ellos y le adore. Entonces, una prueba incidental de ello puede ser los numerosos altares en los tiempos prehistóricos que se encuentran esparcidos en el mundo. Miren, no importa la religión que sea, todas las religiones han practicado sacrificios. De hecho, lo que pasa es que como después de la Torre de Babel, la gente se separó y empezó a vivir cada vez más lejos, más lejos. Y no solamente el problema fue que empezaron a vivir más lejos y a tomar más posesión de otras tierras lejanas, sino que al alejarse de la tierra donde comenzaron todas las cosas, también se alejaron de la influencia de la escritura y de la tradición oral que en ese momento se estaba dando. Se forma el paganismo y el paganismo distorsiona el propósito divino, llegando aún algunas religiones paganas a sacrificar víctimas humanas. Hay un dios al que adoraban que se llamaba Moloch. Y Moloch era una figura de hierro, pero la característica era que esa figura, ese ídolo, era hueco por dentro. Y le metían a ese ídolo carbón y prendían el carbón. Y cuando el carbón estaba encendido, pues por obvias razones de la física, el metal se calentaba y la gente veía que ardían los ojos de Moloch. Y cuando ardían los ojos de Moloch, pensando que tenía vida, unos ignorantes completos, ellos echaban niños recién nacidos dentro de ese agujero y sacrificaban. Entonces, por eso la Biblia habla de que algunos reyes de Israel merecían un juicio terrible porque habían aún adorado a Moloch y habían pasado a sus propios hijos por fuego, dice la Escritura. Entonces, miren cómo se distorsionó esto de los sacrificios. Pero la orden de los sacrificios expiatorios que hallamos en el Pentateuco, después de la salida de Israel de Egipto, pudo ser una restitución de un antiguo mandamiento, más no una innovación. Algunos ven que cuando viene la ley de Dios con Moisés y juntamente con ella el sistema sacrificial, se piensa que no, que fue una innovación, que fue algo nuevo. No. Uno ve en la escritura cómo Abel ofreció sacrificio. Vemos cómo Noé ofreció un sacrificio. Vemos cómo el mismo Abraham ofreció y conocía que era ofrecer un sacrificio porque el mismo Señor le pide en algún momento para probar su fe que sacrifique a su hijo, que finalmente no sucede, pero ¿qué le da el Señor en lugar de su hijo? Le da un cordero. O sea que todas estas personas, antes de que viniera la ley y con ella los 10 mandamientos y con ella el sistema sacrificial, que era donde la tribu de Leví sistemáticamente iba a sacrificar corderos para que esa sangre cubriera el pecado de las personas simbólicamente. Antes de que esta ley le fuera dada a Moisés, ya las personas antes de la ley conocían esta costumbre de, para llegar al Señor, ofrecer un sacrificio. Y un sacrificio no cualquiera, un sacrificio perfecto, de un animal que podría decirse en muy buenas condiciones. Entonces, esto es interesante. Y en cuanto a los sacrificios, leemos, como les decía, que Abraham ofreció mucho antes de la institución del ministerio levítico. ¿De dónde le vino entonces la idea a Abraham? Si de una tradición procedente de la primitiva revelación de Dios en el Edén. De allí viene. La tradición oral hizo que la gente entendiera esto. Hebreos capítulo 11, verso 4 dice que por la fe, y este es uno de los textos claves para hablar del día de hoy de Abel, porque es que Abel aparece en la galería de los hombres de fe de Hebreos capítulo 11, que dice así: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor
literalmente significa más grande, más perfecto, sacrificio que el de su hermano Caín. Pero la cuestión es, cuando ofrecía el sacrificio, dice que por la fe lo ofreció. ¿Fe a qué? La fe requiere el conocimiento, escúchenme bien. La Biblia en el libro de Pedro dice que a la fe hay que añadirle virtud y a la virtud conocimiento. Entonces, la fe requiere el conocimiento, o en este caso, en el de Abel, la revelación. Él necesitaba saber que de parte de Dios, que lo que estaba haciendo agradaba a Dios. Entonces, de alguna manera, el Señor se dio a entender desde el momento en que cubre al hombre con ese sacrificio, se da a entender que la única manera de cubrir, porque es que esa palabra es interesante, cubrir, cubrir, cubrir. Es muy interesante en la tarea expiatoria del futuro Mesías, que cubre nuestro pecado. Entonces, la gente empezó a entender que el sacrificio era necesario para poder cubrir los pecados y acercarse delante de Dios. El sacrificio presentado en este caso por Abel es prueba de un carácter obediente al Señor. Porque Dios, y no el hombre, como se los dije al principio, es quien elige la forma en que nosotros le rendimos adoración a Él. En el Nuevo Testamento, Abel es considerado como un mártir en Mateo 23:35, que fue el pasaje que leyó ahorita Henry. Y también es un ejemplo de fe en Hebreos 11:4, que se los acabo de leer. Pero también es un ejemplo de justicia. Si alguien me ayuda a buscar Primera de Juan 3:12, les agradezco. Y mientras lo buscan, sigo meditando en el siguiente punto. Abel también se caracteriza dentro de la raza humana porque Abel es el primer ser humano en morir. Fue el primero en entrar en la gloria de Dios. Uno casi nunca, y miren, ahí uno se da cuenta de cómo uno es como tan, y ojalá me puedan entender el término que voy a usar, como que no, en algún momento se nos olvida que somos peregrinos, que somos extranjeros, que somos advenedizos en esta tierra, y a veces nos volvemos algo mundanos. Y cuando hablo de mundanos, no lo hablo en el término de pecadores y blasfemos, sino hablo de mundanos es que andamos mucho en las cosas de este mundo. Y no me refiero a lo pecaminoso, sino me refiero en el arriendo que hay que pagar, en las deudas que hay que cubrir, en el trabajo al que hay que ascender, en las relaciones que hay que mejorar. Y como que de alguna manera perdemos de vista que estamos de paso aquí y que son tan vitales las decisiones que tomemos aquí que nos van a garantizar, escúchenme bien, ese proceso de santificación en el que estamos después de que por gracia hemos sido salvos. Pero a veces como que se nos olvida tanto que estamos en un lugar de paso y que nuestra verdadera casa y nuestro verdadero lugar de reposo y de descanso es en Cristo, en la presencia de Dios. Y se los nombro ¿por qué? Porque yo les aseguro que ustedes siempre han pensado en Abel como el primero en morir. Como, ay, pobrecito, lo mató Caín. Pero ¿cuántos de ustedes han pensado en Abel como la primera persona que tuvo el privilegio de entrar en la gloria de Dios? Porque eso es un privilegio, es una cosa maravillosa lo que le sucedió a Abel en cuanto a qué, no en el desafortunado incidente de su hermano, sino en entrar en la presencia de Dios y vivir con ese Dios que él amaba tanto y por el cual él obedecía y tenía fe en él. De pronto a veces no habíamos pensado en ese tipo de cosas por eso, porque nos volvemos muy inmediatistas y a veces vemos la muerte como lo categórico, como lo más terrible, cuando aún el creyente debe cambiar su concepto acerca de la muerte, porque la muerte es ese valle de sombra que no temeremos mal alguno mientras pasemos por él, porque mientras pasamos por ese valle de sombra de muerte, según el Salmo 23, nuestro buen pastor nos llevará de la mano a un lugar seguro. Primera de Juan 3:12, ¿qué dice? ¿Quién me ayuda? Yo. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Miren lo que dice allí. Las obras de Abel eran justas. Y acá debemos entender una cosa, debemos entender
ninguno, y esto no quiero tocar mucho este tema porque lo va a tocar con Noé más adelante, pero entendamos que todos los seres humanos no somos justificados por nuestras propias obras. Pero es que en este texto está hablando de que la obediencia de Abel, la obediencia que se refleja, ¿cómo se refleja la obediencia en una persona? Por sus obras. La obediencia en Abel, que eran sus obras, eran producidas por la fe que él tenía en Dios. Él le tenía tanta fe a Dios que por eso obraba bien. Es decir, que también Abel, como todos nosotros, fue justificado por la fe. Y esto es maravilloso, no porque su comportamiento fuera bueno, para que él se portara bien, para que Abel se comportara bien. Eso significa que Dios operó en el corazón de Abel para que Abel pudiese obrar de la mejor manera. Esto es muy claro que lo podamos tener aún desde el principio de estas manifestaciones, desde Génesis, entender si alguien actuó correctamente en las escrituras, no fue porque fuera más correcto que los demás, porque acuérdense que todos nacemos habiendo heredado el pecado original y condicionados a que somos culpables e inclinados a la perversión, a la maldad. Entonces, si Abel actúa bien, es porque Dios está actuando en él, y porque Dios actúa en él, Abel tiene la fe de creer en Dios, y por eso se porta bien. Eso es lo maravilloso. Vamos a entrar entonces en materia. ¿Qué comparaciones hay entre Abel y Cristo? He aquí los puntos de comparación más destacados que hemos seleccionado, siguiendo las sugerencias aportadas por excelentes comentaristas bíblicos. Entonces, primero que todo, Abel era pastor de ovejas. Pues dice que de lo que él apacentaba, tomó la mejor oveja y la sacrificó al Señor. Ahora, Cristo, un paralelo que hacemos con Cristo, Cristo es el buen pastor, según Juan 10. Abel fue odiado por su hermano, y lo podemos ver en Génesis 4, que fue el pasaje que acaba de leer Sergio, mientras que Cristo fue aborrecido por el mundo y despreciado por los suyos, lo dice Juan 15. Dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Isaías 53:3 también lo dice, que fue un varón de dolores, que la gente iba a despreciarlo, que iban a retirar de él su rostro, que no iba a ser hermoso, que la gente lo iba a ver, mejor dicho, como lo más feo posible. Por otro lado, Abel fue muerto por envidia, Génesis 4:8. Mientras que Cristo fue entregado a la muerte también por envidia, y lo podemos ver en Marcos capítulo 15, el verso 10. Abel fue vengado por Dios. El Señor le dice en Génesis 4, del 10 al 15, le dice a Caín, está reconviniendo a Caín, y le está diciendo, ¿dónde está tu hermano? O sea, ¿dónde está? Ya lo había matado, ya había escondido el cuerpo, lo había tapado con tierra, lo había sepultado. Y le pregunta que dónde está su hermano, y él le contesta con desdén a Dios, al Creador, al Todopoderoso, le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y él es donde reconviene Dios a Caín y le dice, la sangre de tu hermano clama por justicia. La sangre de tu hermano clama por justicia. Abel fue vengado por el mismo Dios. Ahora, Cristo fue vengado por el juicio de Dios. ¿Y eso qué significa? ¿Qué diferencia hay entre Abel y Cristo? Es que escúchenme bien. Cristo iba a ser de alguna manera la persona, de alguna manera no, de todas las maneras, en Cristo iba a caer la ira del juicio de Dios, la ira que nosotros nos merecíamos. Pero también debemos entender una cosa. Cristo fue entregado por ciertas personas al Sanedrín, del Sanedrín a los romanos. Pero aún el mismo Judas, ese es el punto que me llama la atención. Y miren cómo muchas veces uno compara a Judas y a Caín, y hay razones para hacerlo. Porque mientras el Señor le da una condena terrible a Caín, que es que hasta le pone una marca y nadie puede matarlo, en el caso de Judas, el mismo Señor Jesucristo dice, el Hijo del Hombre irá y hará la obra que tiene que hacer, mas ay de aquel que entregue al Hijo del Hombre. Así como fue Abel vengado por Dios y el castigo de Caín fue terrible, que el mismo Caín dice, terrible el castigo que me ha tocado, sería mejor morirme. Asimismo, el mismo Dios vengó
la muerte y la entrega, la traición de Cristo en la vida de Judas. Es uno de los hombres más miserables, juntamente con Caín, de las Escrituras. Abel también ofreció un sacrificio decretado divinamente. Por la analogía en las Escrituras, entonces podemos deducir que ambos hermanos habían sido informados de la necesidad de un sacrificio cruento como expresión de fe verdadera. Y acá yo quiero hacer una aclaración. El sacrificio de Caín no fue desagradable porque le hubiera traído la manzana podrida o la piña chiquita o los vegetales amargos. No. El problema del sacrificio que ofreció Caín, ¿cuál fue? Que no fue un sacrificio que le había pedido Dios. Dios había pedido un sacrificio de sangre. ¿No? ¿Cómo puede llegar a esa conclusión? Cuando la Escritura dice que agradó el de Abel y no agradó el de Caín, podemos llegar a esa conclusión porque escúchenme bien. Aún en algún momento más adelante en la ley se van a poder hacer ofrendas y se va a poder entregar en el templo ofrendas con grano y con especias. Pero es que una cosa es el diezmo que se daba y otra cosa muy diferente son los sacrificios. Y el sacrificio que estaba pidiendo el Señor a estos dos hermanos era un sacrificio de sangre. ¿Por qué? Y ustedes nunca olviden esto. Cuando hablamos de un sacrificio que es para cubrir pecados, escúchenme bien, aquí ni el grano ni la plata tienen algún lugar. Ni el grano ni la plata hacen parte de sacrificios que están diseñados para cubrir el pecado de los seres humanos. En el Antiguo Testamento, si alguien quería cubrir sus pecados, tenía que ser con una ofrenda de sangre. ¿Y por qué con una ofrenda de sangre? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso fue lo necesario para cubrir a Adán y a Eva, que un animal muriera. Y es que tan escandaloso como es el pecado, así de escandaloso debe ser la acción que pretenda cubrir el pecado. Tan cruenta, tan dolorosa, tan terrible, tan sanguinaria. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado al pecado y ya para nosotros pecar es un deporte. Si no fuera por el Espíritu Santo en los creyentes, seguiríamos viendo el pecado como lo ven los paganos y los incrédulos. Pero el pecado es de lo más aterrador que hay, porque el pecado produce ¿qué? ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es la muerte. El pecado produce muerte. Entonces, imposible ofrecer un sacrificio para cubrir pecados, un sacrificio que no muera. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que desagradó a Dios de la ofrenda de Caín? No que él no haya dado lo mejor, sencillamente él no dio el sacrificio que Dios le pidió. Ese es el punto. Dios determinó el tiempo, se ve Génesis 4:3, literalmente, y fue después de días. Parece que el Señor había designado ya un tiempo específico para traer las ofrendas cúlticas. También Dios señaló un lugar, en Génesis 4 lo podemos ver porque ellos dijeron, trajeron su ofrenda, o sea, había un lugar específico donde la tenían que traer. Y Dios indicó el modo. Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y en este orden de ideas, como vemos esto, Cristo mismo fue el sacrificio decretado divinamente. Así como Abel ofreció el sacrificio que debía ofrecer, Cristo mismo fue un sacrificio decretado divinamente. Dios determinó el tiempo en el que había que suceder. Dios señaló también el lugar, Jerusalén. Y Dios indicó el modo, levantándolo en una cruz. Y por eso es tan maravilloso el paralelo que hay entre Abel y nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con las comparaciones entre Abel y nuestro Señor Jesús. Abel ofreció un sacrificio sin defecto, Génesis 4:4, y también nos podemos dar cuenta que dio de lo mejor, y él, sin que hubiese estado escrito aún en la ley de Moisés, él hizo todo lo que la ley de Moisés decía. En la ley de Moisés, en Éxodo capítulo 12, verso 5, cuando se habla de las plagas de Egipto, sobre todo la última, donde habla de la muerte que va a venir a los primogénitos, el Señor les dice que tienen que sacrificar a un cordero y que ese cordero tiene que ser perfecto y sin mancha.
de lo primero, de lo mejor. Tenía que ser del rebaño y de sus partes más grasas, o sea, de las más gruesas, ya que la palabra primogénito en el original significa en ese lugar lo mejor de lo mejor. Eso significa la palabra primogénito, lo mejor de lo mejor. Por tanto, ofreció más excelente sacrificio a Abel, lo mejor de lo mejor. Ahora, Cristo mismo fue un sacrificio perfecto, según lo que dice Lucas, Hebreos y Primera de Pedro. Él mismo es un sacrificio perfecto. Ahora, ¿por qué Cristo es el sacrificio perfecto? Porque es que él nunca pecó. Él siempre tuvo una obediencia al 100% con su Padre Celestial. Fue obediente hasta la muerte. Y el hecho de que en su vida no haya pecado lo hace el sacrificio perfecto. Siendo inocente, él murió por el culpable. Siguiendo con Abel, ofreció un sacrificio sangriento, lo que significa que el cordero fue degollado. Porque cuando se ofrecían animales en sacrificio, era costumbre quemar su grasa sobre el altar. En comparación a esto que les acabo de relatar, Cristo dio su propia sangre en sacrificio, y un sacrificio también cruento. Abel ofreció un sacrificio personal para sí mismo. Su sacrificio, en el que hubo derramamiento de sangre, fue al mismo tiempo la confesión de su pecado y la expresión de su fe en la interposición de un sustituto. Y me gustaría que ustedes me ayudaran a leer Hebreos capítulo 9, verso 22, para tener un poco más de luz de lo que les estoy diciendo aquí. Hebreos capítulo 9, verso 22. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y eso tiene que ser una máxima, escúchenme bien, una máxima. Ahora, tengo que hacer aquí una aclaración. El mismo libro de Hebreos nos va a decir más adelante que la mucha sangre de toros y machos cabríos y de corderos que fue sacrificada en todo el Antiguo Testamento y aún en el primer siglo cuando el Señor vino, ninguna de esa sangre animal cubrió verdaderamente los pecados de los seres humanos. De haberlo hecho no habría necesidad de volver a sacrificar. Pero las personas se tenían que presentar anualmente para presentar un sacrificio. Bueno, anualmente, una vez al año no, varias veces porque habían varias fiestas. Y siempre se presentaban con un sacrificio. Sacrificio que finalmente se corrompió de tal manera que se volvió algo monetario. Y por eso el mismo Señor Jesús entra en el templo y bota las mesas y libera los animales y las cabras y todo esto, porque habían hecho la casa de Dios una cueva de ladrones. Porque la gente empezó a mercantilizar la fe, como suele suceder al día de hoy, lo vemos también. Mercantilizan la fe de las personas y se aprovechan de ella. Pero me llama la atención que ninguno de esos animales cubrió verdaderamente el pecado de las personas. Sencillamente era una manera pedagógica del Señor mostrarles al pueblo de Israel que vendría uno que quitaría el pecado del mundo. Por eso se vuelve tan importante el testimonio que ustedes leyeron ahorita en Juan capítulo 1, donde Juan el Bautista dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, a Él era que señalaban todos los sacrificios que hemos hecho por estos miles de años. A Él señalaban. O sea, miren esa declaración tan maravillosa. Yo se los enseño y se me pone la piel de gallina, porque era señalar a un hombre que su sangre sí iba a cubrir el pecado una vez y para siempre. ¿Cuántas veces murió Jesús en la cruz? Una vez y para siempre. Por eso Cristo fue una ofrenda sacrificial en sustitución por otros, según 1 Corintios 15, Efesios 5 y Hebreos 9. Ya que tienes Hebreos 9, 22, Connie, búscate el verso 28 y ayúdanos a leerlo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por su segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Maravilloso lo que les estaba Amén. contando. Abel ofreció también un sacrificio que fue aceptado ante Dios. El sacrificio que ofreció Abel fue aceptado ante Dios. En el caso del Señor Jesucristo, su mismo sacrificio fue acepto delante de Dios. Ahí mismo adelantico, de donde estás, Connie. Hebreos capítulo 10, 5 al 7 y luego el 12. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, está hablando el Señor Jesús y estaba hablando de que los sacrificios sencillamente eran una
una manera pedagógica de demostrar la necesidad de que la sangre cubriera el pecado de los seres humanos. Pero le dice que me preparaste un cuerpo, o sea, era necesario que la encarnación de nuestro Señor Jesús. Sigue. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Oh, maravilloso. ¿Y qué dice el verso 12? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ese es el sacrificio perfecto. Tan perfecto es que fue una vez y para siempre. Por eso la Escritura dice que cuando Él está en la cruz, dice, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere. Más que morir, entregó su espíritu. Ya a los 3 días se levantó. Fue un sacrificio que el Señor le agradó. ¿Saben cuál es la señal de que al Señor le agradó la muerte, que al Padre le agradó la muerte del Señor Jesucristo? La respuesta es la resurrección. La respuesta es la resurrección. De hecho, la respuesta visible, porque en la misma cruz vemos cómo el Señor, al estar en lugar, porque está diciendo Jesús fue un sacrificio acepto, pero era un sacrificio sustitutivo. Cuando la Biblia dice que el Señor está tomando nuestro lugar, el lugar de los creyentes, dice que Jesús le dice al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tal fue la sustitución que no era el Padre fingiendo que estaba bravo con el Hijo y el Hijo fingiendo que el Padre estaba bravo con él. No, fue real. Tal fue la representación de nuestro Señor Jesucristo por los pecadores que el Padre quitó el rostro de su vista, o sea, lo apartó de él. Jesús en la cruz sintió el abandono del Padre. Sintió la ira de Dios que recayó sobre él. No sé cuánto tiempo pasó desde esta primera oración donde él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A la siguiente oración que fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y son dos oraciones muy diferentes, porque en la primera, al decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito desesperado donde dice 2 veces, Dios mío, donde dice, Eli, Eli, lama sabactani. Es un grito desesperado porque Jesús está sintiendo el abandono del Padre. Y por eso él nunca llamó a Dios Dios. Él siempre llamó a Dios Padre. Mi Padre, mi Padre, mi Padre. Pero en ese momento fue tanto el abandono que al representarnos la amistad eterna, la maravillosa comunión que había entre el Padre y el Hijo, se rompe. ¿Por qué? Por un pecado que ni siquiera era del Hijo, sino que nos estaba representando legalmente a nosotros. Él sintió el abandono. Luego de eso, la respuesta inmediata de que el Señor se agrada de ese sacrificio perfecto es que Él le dice al final, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo vuelve a llamar Padre, vuelve a haber confianza, vuelve a haber cercanía, porque Él deposita toda su confianza en el Padre Celestial. O sea, que Jesús no muere irreconciliado, separado del Padre. Muere unido al Padre, en reconciliación. Y la única manera que eso suceda es que al Padre le agradó el sacrificio perfecto de Jesús. Ahora, la muestra evidente de ese agrado del Padre es la resurrección cuando el Señor se levanta entre los muertos. Por otro lado, Abel ofreció un sacrificio suficiente, pero era un sacrificio temporal. Mientras que Cristo mismo fue un sacrificio suficiente y eterno. La sangre de Abel, por un lado, y esto es interesantísimo y quiero que le presten atención, la sangre de Abel clamó justicia a Dios sobre la tierra, porque el Señor es vengador de todos los crímenes, y más de este primer asesinato, que implica una grave ofensa contra la divina imagen de Dios. ¿Por qué matar está mal? Porque una persona cuando mata a otra persona está pecando contra Dios porque está matando a la imagen de Dios. Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza a Dios. Por eso es una abominación matar. Y la sangre de Abel desde la tierra clamaba por justicia, significa que clamaba por venganza, que el Señor lo vengara, cosa que sucedió. Pero miren lo que hace la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no clama venganza, la sangre de Cristo trae perdón y salvación para todos los que se arrepienten. Mientras que la sangre de Abel reclamaba justicia, la sangre de Cristo reclamaba misericordia, clamaba por ponerse en el lugar del culpable, el inocente. Y si lo tienes ahí cerca
Connie, léete Hebreos 12:24. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en el cielo, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Miren ese texto tan maravilloso, a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel.